Muchas gracias. Bien, vamos a tomarnos el tiempo también aquí. Bueno, se trata justamente, como decía el profesor, de un trabajo compartido con una profesora y una doctora de la Universidad Estadual de Londrina y la Universidad Estadual Paulista, respectivamente, que tiene bastante relación con la ponencia anterior del profesor Moreira. A ver. Bueno, el contexto para esta presentación justamente es la organización del conocimiento como considerado como un campo interdisciplinario del saber que está fuertemente interseccionado con la ciencia de la información y con la recuperación de la información, pero que además se nutre y tiene un diálogo muy importante con otras disciplinas de todas las áreas, científicas, tecnológicas, sociales y humanas, y que, tal como identificó Yorland en el año 2008, se sustenta en dos pilares, en sistemas de organización de conocimiento y en procesos de organización de conocimiento, que además, por supuesto, el área cuenta desde hace muchos años ya con una sociedad científica internacional que se llama ISCO, International Society for Knowledge Organization. Dentro de la organización de conocimiento nos planteamos esta ponencia sobre un concepto que consideramos crucial, que es el de garantía. Y pese a que lo consideramos crucial en los hechos, en realidad todavía no hay una discusión suficiente entre los investigadores del área sobre lo que implica esto. Definimos garantía como un criterio que justifica y fundamenta la inclusión o la exclusión de términos en sistemas de organización y conocimiento y de alguna manera también hay algunos autores que mencionan que la garantía es un criterio intelectual, es decir, es un criterio de un punto de partida y por lo tanto es una pauta metodológica porque tiene que ver justamente con el proceso de selección de terminología para tesauros, para taxonomías web, para ontologías temáticas y sistemas de clasificación, entre otros. Las garantías, por supuesto, son importantes tanto cuando se piensa en construir un sistema de organización de conocimiento, como también cuando se piensa revisar o evaluar el contenido de un sistema ya creado. Mm, Hay una cantidad de garantías que han sido presentadas en la literatura. Y esto de alguna manera lo que indica es que no hay un solo criterio intelectual o una sola garantía que pueda ser utilizado en forma general para cualquier situación y en cualquier contexto de información. Quiere decir que de alguna manera digamos, brindarse o ofrecerse tantas garantías en la literatura, lo que se está diciendo es que cada una de ellas carga con una cierta insuficiencia, una insuficiencia relativa. Aunque también es cierto que hay algunas garantías que ya tienen, bueno, mucha historia, más de un siglo, y que en general son las más mencionadas e incluso las más utilizadas, como el caso de la garantía literaria, la garantía de usuario y la garantía académica, que respectivamente establecen el fundamento de la terminología para un sistema de organización de conocimiento en la documentación para la garantía literaria, el lenguaje de los usuarios para la garantía de usuario o el consenso entre los especialistas de un área en el caso de la garantía académica. Eh, Aquí hay por lo menos tres trabajos en los que se hace un detalle de todas las garantías que se han identificado en la literatura. Los profesores Martínez Ávila y Bard, que en 2017 identificaron 16. También nosotros en un trabajo de 2017 encontramos 21, pero la lista más completa aparece una tesis de doctorado brasileña de Zamboni, en donde identifica nada más y nada menos que 35 garantías y además las legitima haciendo las referencias
bibliográficas correspondientes, las citas correspondientes. Una de esas 35 es la garantía cultural. ¿Mm? Y allí puse los antecedentes más importantes en la literatura. Como se ve, por un lado se está hablando de garantía cultural por lo menos desde el año 1976, y la producción sobre esta garantía es más bien esporádica, eh, aunque ha crecido bastante en los últimos 10 años, y los autores que se han referido también a la garantía cultural no son muy numerosos. Yo diría que ahí prácticamente está concentrado el fondo teórico sobre garantía cultural que se ha construido hasta el presente. La mejor definición para entender lo que es garantía cultural sigue siendo la de Bechtold del año 2002, que establece que todo sistema de clasificación se basa digamos, en las preocupaciones y en los fundamentos de cierta cultura, en los acuerdos que cada cultura hace, sea que se hable de la cultura de un país o de, digamos, unidades más grandes o más pequeñas, grupos étnicos, digamos, colegios académicos, dominios del arte, religión, lenguaje. Esas son las áreas donde es más necesario pensar en garantía cultural. ¿Cómo es concebida hoy la garantía cultural? Bueno, de alguna manera es concebida como una respuesta a las concepciones hegemónicas y globales, con el objetivo de reflejar la integridad de cada cultura particular. Es decir, vivimos en una especie de cultura global en la que sobreviven de diversa manera miles de culturas particulares que tienen que ver justamente con la preocupación de determinadas personas por compartir y mantener y preservar y defender determinados valores, y por eso está vinculado todo esto con, por ejemplo, con la religión, con lo que promueven los movimientos sociales y con, sobre todo, culturas que son, o comunidades culturales que son minoritarias o minorizadas, ¿no? La diferencia aquí está en que, bueno, si son minoritarias, las culturas en una sociedad, eso se prueba con un dato estadístico, pero si son minorizadas, tiene que ver justamente con las dificultades que tienen determinadas culturas más pequeñas para sobrevivir dentro de una cultura más grande. Hay un concepto que viene desde la sociología, que es el de subcultura, que ha trabajado también bastante bien el profesor, bueno, se me fue el nombre ahora, ya va a aparecer. Estas son cosas de la edad, ya va a aparecer. Eh, bueno, ya lo voy a mencionar, que cuentan con estas subculturas que cuentan con su propio sistema de creencias, de valores, rituales y códigos de conducta. O sea que la garantía cultural de alguna manera necesita identificar los elementos de identidad de estas comunidades y trasladarlos a los procesos de clasificación, de indización, de etiquetado de documentos, también a la construcción de sistemas de organización de conocimiento, evitando representaciones temáticas que puedan ser distorsivas, discriminatorias o inadecuadas para esas culturas. Bien, el objetivo de este trabajo entonces es identificar y describir las principales cuestiones que están relacionadas con la garantía cultural y que pueden ser vistas como áreas problema. Como ven, no hay mucha literatura todavía, pero hay una literatura suficiente como para tratar de identificar las áreas problema. Quiere decir que estamos buscando de alguna manera con este trabajo respuestas teóricas y metodológicas que tengan ya un cierto grado de consolidación y aportar además una perspectiva crítica en la detección de esos núcleos problemáticos para establecer algunas conclusiones preliminares. La metodología está allí, es naturaleza exploratoria, de base cualitativa. Se forma un corpus, el corpus de análisis lo formamos con la literatura más reconocida sobre garantía cultural, y realizamos un análisis crítico de contenido, una especie de estudio inductivo, tratando de identificar en los autores esas áreas problema que pueden ser de naturaleza teórica, conceptual, metodológica, y bueno, y después la última etapa, que es la organización y sistematización de los resultados, que es lo que vamos a presentar ahora.
Bueno, de este análisis inductivo que hicimos a partir de la lectura crítica de los textos, identificamos 5 áreas problema o las 5 áreas más importantes, que son áreas que en primer lugar son áreas problema porque no están cerradas, es decir, no hay acuerdos definitivos o no hay una discusión suficiente sobre estas cuestiones en relación a la garantía cultural. Y en segundo lugar porque de alguna manera, si bien puede haber determinado desarrollo teórico, eso no se concreta después en soluciones desde el punto de vista metodológico, por ejemplo, para integrar esas soluciones a un sistema de organización de conocimiento que se esté creando o que se quiera modificar. Las 5 áreas problemas son estas que están aquí. Primero, la noción de cultura que debe tomarse como fundamento de la garantía cultural, porque se habla de garantía cultural, pero ¿qué es cultura? ¿Qué entendemos por cultura? Después, la relación entre coexistencia entre diferentes culturas o conflicto cultural. Es decir, hay muchas maneras en la que opera esta dinámica, hay muchas maneras en las que se dan en la realidad estas diferencias. Después, los ámbitos o contextos donde puede ser aplicable la garantía cultural, considerando lo que decíamos al principio, que toda garantía es de una insuficiencia relativa. Los principios teóricos que deberían quedar firmemente establecidos para consolidar el uso de la garantía cultural, es decir, cuáles son aquellos principios que los mencionan distintos autores, pero que deberíamos de alguna manera terminar de relevar y de discutir para que nos permitan avanzar también en el desarrollo de esta temática, y una valoración de metodologías disponibles para la aplicación de la garantía cultural. Bueno, muy rápidamente. Acá tengo que ir muy rápidamente, pero Berg era el autor, ¿sí? Berg, Peter Berg, el autor que mencionaba hoy. Menos mal que está aquí y me salvó. Bueno, cultura en realidad tiene muchos problemas como término, ¿no? Como concepto. Es un término multidiscursivo, es un término utilizado en diversas disciplinas con diversos alcances, si bien, digamos, la construcción principal se dio en la antropología, pero no solamente se habla de cultura en la antropología, se habla también de cultura en las organizaciones de un modo bastante alejado digamos, de lo que implica trabajar desde la antropología. Y la mejor definición que encuentro, digamos, de cultura, justamente apelando a Berg, es esto de sistema de significados compartidos. Es decir, hay un conjunto de personas que tienen significados compartidos, que son particulares y que no los, digamos, comparten, valga la redundancia, con el conjunto de una sociedad o no los comparten a una escala más grande, ¿no? Entonces, generalmente se trata de comunidades, comunidades que tienen esos significados compartidos muy ritualizados, muy establecidos, muy controlados, muy defendidos. Y bueno, estos significados compartidos se pueden dar, como mencionan muchos autores, a nivel local, ¿no? O también como una dimensión transversal de lo global, es decir, hay un conjunto de significados compartidos de religiones menores que pueden estar en distintos países y que pueden tener cultores en muchos lados, y entonces, bueno, tienen una dimensión transversal dentro de lo global, ¿no? Y bueno, después también entender si para la garantía cultural no sería importante considerar, para llegar a una noción compartida de cultura en organización de conocimiento, utilizar el concepto de subcultura como un concepto operativo, ya lo han mencionado 2 autores, y bueno, y es una línea que podría desarrollarse. Después, lo que sucede finalmente, haciendo una simplificación muy extrema, es que cuando en un territorio hay diferentes culturas, pasan 2 situaciones. O hay culturas en conflicto, y lo vemos todos los días cuando abrimos el diario, o cuando abrimos un diario digital, porque esto pasa todos los días, o hay culturas que coexisten, y coexisten de diferente manera. Coexisten desde la indiferencia total de una respecto a la otra, ¿sí? O con distintas formas de aceptación, de tolerancia o hasta de integración paulatina de esas culturas. La UNESCO en un documento del año 2001 apunta como objetivo, digamos, a la integración cultural y a la tolerancia entre culturas, pero no necesariamente en el área nuestra
sería importante apuntar a la integración cultural, porque de alguna manera cuando se habla de integración cultural, se habla también de que se van hibridando esas culturas y van perdiendo gran parte de su identidad. Entonces quizás a lo que deba apuntar la garantía cultural es a otra cosa. Por supuesto que sí a la tolerancia entre culturas y por supuesto que también, que esto lo mencionaba el profesor Moreira, a la aceptación de la diversidad cultural. Pero quizás se requiere aquí otra mirada diferente, porque también todo esto se expresa en la documentación que procesamos después, ¿no? Lo de las culturas en conflicto o de las culturas que coexisten de determinada manera. Una tercera área problema entonces está vinculada con los ámbitos o contextos donde es aplicable la garantía cultural, porque de alguna manera cualquier cultura o subcultura genera elementos que van directamente a una biblioteca, a un archivo o a un museo. Y a veces solamente a un museo, que es lo que pasa muchas veces con culturas indígenas, culturas autóctonas en distintas partes del mundo. Esto está estudiado mucho en nuestra área, en organización de conocimiento respecto a la situación en Canadá, por ejemplo, en Australia o en Estados Unidos, donde se ha generado mucha literatura y se habla de garantía indígena también, ¿no? Es decir, bueno, acá hay culturas que tienen su historia y que están de alguna manera amenazadas y resguardadas a su vez por los estados nacionales. Entonces, todo eso genera digamos, o documentación o información o elementos distintivos de esas culturas que a veces terminan en los museos, pese a la resistencia de esas propias comunidades que entienden que determinados objetos pueden ser sagrados o no necesitan estar en un museo, sino que necesitan estar en otros lugares y controlados por esas mismas comunidades. Y después también, bueno, la necesidad de que la garantía cultural haga énfasis en culturas o subculturas marginales o marginalizadas o invisibilizadas, como decíamos, pero en realidad podría ser utilizada en cualquier ámbito donde exista un conjunto de personas con tradiciones, particularidades, o una lengua o intereses comunes. Después, bueno, hay algunos principios que surgen de la literatura que tienen que ver, que son áreas problema también, porque de alguna manera no han sido sistematizados estos principios en ningún trabajo hasta ahora. Se habla de ellos de una forma bastante, digamos, asistemática, ¿no? Pero sí aparece siempre el fundamento ético, siempre aparece la cuestión de la ética en relación con la garantía cultural. Ese sí que es un match, digamos, continuo en la literatura de esta área y sobre todo también que implica una postura crítica que necesariamente también aquí, como en el caso del profesor Moreira, no se puede partir de una organización de conocimiento que solamente refiera a una organización formal, sino que además tome posición y sobre todo en este caso tome posición ante culturas hegemónicas que podrían estar afectando de determinada manera esas culturas menores. También aquí reconocimiento y aceptación de las diversidades y la visibilidad y o integración del conocimiento local o transversal. Y sobre todo se habla mucho a partir de esos trabajos sobre las comunidades indígenas de que las culturas deben hablar por sí mismas. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, no se puede construir, por ejemplo, un sistema de clasificación o no se puede en un sistema importante como el de Biblioteca del Congreso o la CDU o en DIUI o en tesauros diversos, no se puede, digamos, trabajar conceptos culturales sin que exista alguna forma de participación de los interesados, porque si no, justamente volvemos a una mirada que se da desde la cultura hegemónica que dice esto debe ser clasificado o relacionado de esta manera, y eso puede estar muy distante de lo que piensa la propia comunidad involucrada. Así que bueno, lo importante acá sería que los elementos de una cultura deben organizarse desde su propia perspectiva y si fuera necesario con su propio lenguaje. Y bueno, ya me queda casi nada. Metodologías, las menciono rápidamente. Hay varias mencionadas, pero aparecen también en trabajos dispersos. No hay tampoco un trabajo de sistematización, no hay alguno que trata de hacer alguna sistematización de estas metodologías para volver operativo el concepto de garantía cultural.
Algunas operaciones de cirugía menor, que son las más comunes, son adaptaciones locales, ¿eh? O alguna más precisa, hay una que se llama creación de espacios paradójicos que viene desde el feminismo y que se traslada a través de Olson y Ward a la organización de conocimiento. También existe la posibilidad de crear desde cero sistemas de organización de conocimiento que tengan una orientación cultural determinada. Esto también se da mucho en relación a las comunidades indígenas. También la posibilidad de establecer mecanismos de sesgo hacia, la inclusión de terminología de una determinada cultura y también dentro de las metodologías, digamos, como un elemento necesario, la integración de miembros de la comunidad cultural al equipo de diseño del sistema del que se esté hablando. Bueno, conclusiones y recomendaciones, aunque los estudios sobre garantía cultural todavía, pese a que el primer trabajo es de 1976, o sea que tiene casi 50 años, todavía entendemos que está en una fase temprana de desarrollo, aunque ha permitido desarrollar ya cierta teoría y ciertas metodologías. La garantía cultural tiene de diferente, por ejemplo, con relación a la garantía literaria, que ofrece datos objetivos, cuantitativos, medibles, aporta un abordaje cualitativo que está basado en valores y que es respetuoso de las características de una comunidad cultural, y en esto, cuando se habla de los los cuatro enfoques de Iorland sobre organización de conocimiento, está relacionado justamente con un enfoque pragmático, entendiendo el pragmatismo como un sistema de valores. Y lo que se sugiere como recomendación es la creación de foros específicos en los eventos de organización de conocimiento o en eventos como este, que también aprovecho para felicitar a Javier, porque el año que viene va a llegar a los 30 años este importante evento internacional, que, bueno, que pueda haber algún foro específico para la discusión en torno a, yo diría, la garantía cultural, o también en relación a las dificultades que ofrece lo cultural, digamos, para la organización del conocimiento. Y bueno, también es un tema muy interesante de discusión que de alguna manera aparece muchas veces en muchos trabajos. Eh, Aquí aparecen las referencias utilizadas. Quiero dejar constancia que hay 4 autocitas acá, digo por algo que se dijo ayer, pero bueno, son 4 trabajos antecedentes sobre garantía cultural y son míos, o en coautoría, y no tengo más remedio que incluirlas, así que no es para que se cuenten, digamos, en ningún sentido, digamos, que no sea ético. Pero hay trabajos también bueno, de Bechtel, de Choi, yo diría los autores más destacados aquí. Y nada más. Muchas gracias.